¿Cuántos colombianos hay aquí en este momento? Oh, wow, traigan pan de arepa la próxima vez. Pan de bono. ¿Cuántos han ido a Cartagena aquí? ¿Han visitado la iglesia de San Pedro Claver? Yo he hecho 2 bodas en Cartagena. Y la primera fue en esa iglesia, en San Pedro Claver. Yo le hice el cuento, creo que una vez. Yo soy muy devoto de San Pedro Claver, siempre me ha fascinado su historia. Y cuando me invitaron a Cartagena y me enteré de que la boda era en San Pedro Claver, dije, wow, voy a visitar su tumba. Está en un relicario de cristal en el altar, detrás del altar donde se celebra la Eucaristía, más o menos ahí. Y es la calavera. No está ni disecado, ni está momificado, ni está encerado. Es un esqueleto revestido. Y dije, oye, yo quería estar cerca, pero no tan cerca. Digo, ¿qué pensarán los novios? ¿No? Después me di cuenta que los novios que están de frente no lo podían ver, porque casarte viendo una calavera vestida. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en la geografía, no sé si la palabra es la geografía, en la imagen de Cartagena, en todas las pinturas, en todas las fotos, es la iglesia que más sobresale, la cúpula de la iglesia de San Pedro Claver. Está pegadito al mar. Por lo menos en aquel momento estaba muy dañada por el salitre. Una iglesia inmensa, pero curioso. Lo primero que tú ves en una foto de Cartagena, que tu vista es a una cúpula, y es la iglesia de San Pedro Claver. Yo hice un pequeño timeline esta mañana de las fechas, con un propósito, y se los diré al final. Nació en el 1580 y nació en un pueblito que sigue siendo pueblito hoy de un valle que hay en Cataluña, que se llama Urgel, el Valle de Urgel. Y con 16 años va a Barcelona porque había un tío canónigo. Eso era muy típico de España hasta hace poco, que el tío canónigo era el que te educaba básicamente, ¿no? 16 años se va a Barcelona. Y a los 22 años entra al noviciado de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. A los 30, sin ser todavía sacerdote, si no estaba en formación, él pide ir a Cartagena. 30 años, gente. Para nosotros 30 años hoy estás en la flor de la juventud. 30 años al principio del siglo XVII, ya eras una persona mayor. Eso a nosotros se nos escapa, porque el índice de mortandad era altísimo. La gente vivía poco para nosotros hoy, vivía para lo que vivían en ese momento. La gente moría de enfermedades, de infecciones, de plagas y guerras. Constantemente habían guerras. Hace 30 años una persona mayor. A los 35 años es que se ordena sacerdote en Cartagena y se pasa 3 años entre Bogotá y Tunja. Y a los 38, que ya es anciano, a nosotros eso no nos entra en la cabeza, ¿verdad? Pero 38 ya es una persona muy mayor en ese momento, regresa a Cartagena y se va a morir más viejo que las pirámides en ese momento, a los 74. Duró muchísimo, de los cuales 36 años de su vida consecutivamente, nunca volvió a España, fueron dedicados a los esclavos en Cartagena. Escribió mucho, hubo mucho intercambio de cartas, tuvo muchos problemas con la corona, tuvo muchos problemas con la compañía de Jesús. No fue un hombre de grandes confrontaciones, fue un hombre de grandes acciones. Sus acciones lo metían en problemas.
Se dedicó sus 36 años de vida, día y noche. Se habla mucho de que este hombre no descansaba, a recibir, bautizar, sanar, acompañar, enterrar a los esclavos. Se calcula que en Cartagena, que era el puerto esclavista más grande de Sudamérica o Latinoamérica en general, llegaban mensualmente vivos 1,000 esclavos. Estamos hablando de que morían en el camino posiblemente la mitad. O sea que en un año a Cartagena llegaban 120,000 esclavos. Quien los recibía era San Pedro Claver. El timeline: a los 30 años ya una persona mayor llega a Colombia. 35 se ordena sacerdote en la Catedral de Cartagena. 38 regresa a Cartagena para morir a los 74. Moraleja: nunca es tarde. O para continuar mejor. Nunca es tarde. Ya mucho hemos empezado, incluyéndola a usted. La cuestión aquí es: nunca es tarde para continuar y hacernos una pregunta, gente. ¿Qué nos va pidiendo Dios en el camino y cómo respondemos? Se habla de que él tuvo una intuición, una oración muy profunda donde Dios le habló al corazón y le dijo: vas a sufrir en las Indias, y apuntó el camino a que su camino era las Indias, siendo estudiante ya jesuita. ¿Qué nos pide Dios? Una de las cosas que yo miraba y decía, el pueblo donde nació sigue siendo un pueblito. Imagínense ustedes cómo sería en el siglo XVI ese pueblito. Y este hombre marcó para siempre la historia de la iglesia y de los esclavos en Latinoamérica. O sea, volvemos a un tema: Dios llama a quien quiera, cuando quiera, pero la pregunta para ti y para mí es siempre: ¿y Dios qué me pide a mí? Nunca es tarde, no solamente para empezar, nunca es tarde incluso para más. ¿Qué es lo más que a ti y a mí hoy Dios nos pide en nuestras vidas? Cuando lo intuimos, a lo Moisés delante de la zarza ardiendo, buscamos excusas. Moisés le respondió a Dios: yo soy tartamudo, yo no sé hablar muy bien, ¿cómo voy a ir? No sé si al principio Pedro Claver habrá puesto resistencia. Todos ponemos resistencia al principio. Pero ¿qué es ese más que hoy Dios pide de ti y para mí? Porque siempre hay tiempo para ese más. Siempre. No importa la edad, no importa el dónde, no importa el background, siempre hay una oportunidad para más. ¿Qué nos pide Dios hoy a ti y a mí para dar ese paso de decir: más Señor? Pidémosle esa gracia hoy a San Pedro Claver, ir descubriendo día a día en nuestras vidas qué es ese más. Y necesariamente no tienen que ser grandes cosas, puede serlas, pero no necesariamente. Ese más es diario. Ese más es en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, en nuestras actitudes. ¿Qué es ese más que hoy Dios pide de mí? Pedirle la gracia a Pedro Claver de vencer el miedo, de vencer las excusas, para no dar ese paso de un poquito más. Hoy pedimos esa gracia. Amén.